Bueno, los vuelvo a saludar. Hola a todos, es un gusto verlos. Hola Karina, hola Daniela, hola Hola. Nica, Luciana, Juan Carlos, Daniela. Es un Hola. gusto para mí volver a encontrarnos en este espacio. Nuevamente es Winnicott el que nos junta, como la vez pasada, que nos juntamos con Gabriel Isúa, y esta vez nos vamos a juntar con Julieta Portaluri para hacerle preguntas a Winnicott a partir de lo que Julieta nos cuente. Así que, bueno, creo que Winnicott vale la pena volver a encontrarse con él más de una vez, sobre todo por el efecto que hay de Winnicott en la cultura en general, en donde a veces hay como una especie de aplastamiento de sus conceptos y vale la pena volver a darles todo su rigor y su lugar en el campo del psicoanálisis, con lo cual creo que nos conviene visitarlo más de una vez. El otro día comentábamos que se venden en las jugueterías juguetes transicionales, objetos transicionales. Ya eso es una barbaridad. Digamos, la teoría del apego tuvo un efecto de imaginarizar todo el esfuerzo que tuvo Winnicott para situar una zona intermedia de la experiencia, los fenómenos transicionales, que en absoluto son vendibles de por sí. Entonces, creo que entre esas cuestiones y lo que tiene que ver con la experiencia cultural, con el lugar del sujeto en la cultura, digo, creo que vale la pena dar varias vueltas por Winnicott más de una vez. Así que en esta oportunidad de la mano de Juli, que ahora la voy a presentar, vamos a volver a conectarnos con este psicoanalista tan particular. Bueno, Julieta Portaluri es licenciada y profesora en psicología, es psicoanalista, es miembro del Foro Analítico del Río de la Plata, es integrante de nuestra cátedra de Escuela Inglesa 1, se desempeña tanto en el ámbito privado como en el estatal, y actualmente está finalizando la maestría en psicoanálisis de la UBA. Es autora de un libro que recomiendo leer, El objeto de la segregación, ensayos psicoanalíticos, por la editorial Letra Viva del 2018. Bueno, hecha esta presentación, Juli, te invito a conversar con nosotros acerca de este enfant terrible del psicoanálisis. Muy bien. Bueno, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, buenas tardes. Gracias, Estela, sobre todo por la invitación y bueno, es una tarea más que desafiante para mí, Winnicott, y apasionante también. Así que, bueno, quería transmitirles como algunas ideas bueno, que he ido a lo largo bueno, de ser parte de la cátedra, ¿no? Y también de lo que uno va transitando en el psicoanálisis, como aquello que pude ir recogiendo, ¿no? Y algunas preguntas, sobre todo, más que nada preguntas. Pensaba, Estela, en esto que decías recién de cómo es un autor que a veces, no sé si decir que queda al margen, ¿no? Pero queda un poco, sí, sabemos de su importancia, ¿no? Pero a veces no tomamos dimensión, me parece, de algunas de sus postulados, ¿no? Bueno, un poquito lo que quería empezar contándoles es como una introducción, ¿no? De lo que es para mí y lo que fue sobre todo el encuentro con este autor, ¿no? Lo que es el encuentro con un autor, digo encuentro cuando hay algo que sucede ahí y que, bueno, ¿no? Conmueve, un poco como el encuentro con la obra de arte o con algo que Claro, no, ya se lo explicó, pues lógicamente, bueno, ya me explicaron en ese lado. Micrófono, pues. Pero claro, si hay un papel que dice... Por favor, los micrófonos. Me parece, Carlos, que tu micrófono está abierto. Ahí está, muchas gracias. Bueno, decía del encuentro, ¿no? Que a veces ocurre. Y cuando ocurre, de repente, no somos los mismos. Un poco, bueno, leyendo más, sobre todo escribiendo sobre el autor,
también me encuentro con que él ¿no? tuvo algo de este encuentro, podría pensarse con Freud, ¿no? Y en su biografía, en una de las tantas, me encuentro allí con que él descubre algo, ¿no? Cuando se encuentra con la interpretación de los sueños. Donde algo allí que dice, bueno, esta autora, ¿no? Que él no podía recordar lo que soñaba, entonces de repente se empieza a interesar por esta obra, ¿no? Como algo del encuentro que también podemos pensar que tuvo con Melanie Klein, ¿no? Luego, y así como Lacan después y pudo tener con él, ¿no? Y los efectos que aún hoy podemos recoger y que podemos todavía aprovechar, ¿no? En el buen sentido. También esto que después voy a volver un poco al final, ¿no? Me parece que se relaciona también con algo de una apuesta de alguien que se adelanta, ¿no? Que si bien es como portavoz de su época, sabe adelantarse a muchas cuestiones, ¿no? Y que con eso un poco podría hablarse del genio, ¿no? Del genio de ese autor que se adelanta. Un poco como el genio del artista. Fue un precursor, seguro. Y yo a veces me preguntaba, ¿no? ¿Por qué no podemos llamarnos o ser winnicottianos, ¿no? No sé si decirlo así, pero bueno, somos freudianos, somos lacanianos, pero al parecer, por lo que estuve leyendo, a él mucho esto no le gustaba, no quería hacer tener sus discípulos y tenía un estilo, como muchos sabrán, muy particular en eso. En una carta que también encontré de Melanie, que le escribe, ¿no? Melanie Klein, un poco habla sobre esto, sobre la importancia de no tener estos fans, digamos. Quizás por eso también está bueno seguir investigándolo, ¿no? Como los otros autores psicoanalíticos también, pero me parece que siempre deja algo por descubrirse, ¿no? Como algo a lo cual siempre es necesario volver. Entonces, bueno, una forma de este intento de transmisión es por qué podríamos serlo, ¿no? Porque podríamos ser también winnicottianos. Como decía, me parece que toda su obra, al menos lo que yo he trabajado, cuenta, ¿no? Del relato de una experiencia, de lo que una experiencia deja como saldo y de lo que fue su propia experiencia y cómo eso lo fue transformando, lo fue modificando y fue haciendo de él el psicoanalista que fue. En eso traigo una cita de Lacan, en RCI, que dice que la experiencia es aquello donde uno se compromete, ¿no? Con aquello que uno se compromete. Y pensaba también en esto de lo inédito, ¿no? Como aquello que aún no sale a la luz, como aquello que también es un aporte novedoso, pero que aún está un poco en las oscuridades. En su política también, ¿no? Pensaba en cuál podría pensarse que fue o es, ¿no? De su posición, cuál su política, por esto de instaurar dentro del psicoanálisis mismo, con los aportes que él toma, con las bases, pero yendo más allá, ¿no? Como haciendo ciertos giros discursivos o formas nuevas, ¿no? En el lenguaje propiamente psicoanalítico y a la par de sus descubrimientos, cómo va renombrando y nombrando cuestiones nuevas también, ¿no? A la luz de lo que va siendo su experiencia, que para mí es el eje, ¿no? Que atraviesa toda el valor de la experiencia, digamos. También pensaba en esto, algo del estilo, como del estilo sigiloso, ¿no? De un estilo que a mí me gusta mucho ir siempre a la etimología de las palabras, y sigilo tiene que ver con cuidado, ¿no? Es un cuidado con el que se trata una cierta cosa. Me parece que el concepto, si podríamos llamarlo, de cuidado es algo que también atraviesa toda su obra. También con la dificultad de no quedarnos, digo, porque es fácil, ¿no? Como quizá adherirnos a esto, bueno, pero su estilo tan sencillo, nos habla del cuidado, de la madre, ¿no? Pero bueno, ¿qué nos quiere decir un poco con esto? Curar también es cuidar.
Y él nos habla todo el tiempo de eso, ¿no? Y con detalles finos, con un estilo así sigiloso, ¿no? Muy del detalle, de lo suave, nos habla de lo que son sus descubrimientos. Algo de la voz también, ¿no? Yo no hay mucho, pero en internet hago la prueba de poner, ¿no? Estas, bueno, entrevistas o algo de la voz de él, ¿no? Y es muy particular también, es entre fina, elegante, sutil, ¿no? Algo femenina, pero bueno, también es una de sus caras, me parece, que no está bueno quedarse con algo así como más color rosa, ni no sé cómo llamarlo, ¿no? Como una versión más suave del autor, sino que, bueno, me parece que en él lo que está es justamente un germen totalmente, sí, no sé si revolucionario, pero como, ¿no? De ir con apuestas fuertes y traspasar fronteras. Porque propone algo que es disruptivo quizá, pero con un lenguaje que en la época no era aceptado, sabía llegar a los otros. Entonces, denota, me parece, algo complejo en estos posicionamientos. Me parece también que es una manera de hablar de su persona, ¿no? De ser de esta postura como autor y como desafiante, ¿no? De pensar que estuvo entre guerras, ¿no? Que estuvo en las dos, en diversos lugares, ¿no es cierto? En una alistado a la Marina, en el otro recibiendo todo lo que eran también los niños evacuados y viviendo. Hoy leía también cuando una anécdota que estaban en una charla, en una conferencia en la sociedad británica y bueno, estaban bombardeando, ¿no? Y él lo dice y la reunión sigue su curso, ¿no? Como para ver el contexto de guerra, bueno, ¿no? Esto que Estela también siempre trae del odio que bueno, era el contexto en el que él trabajaba y producía, ¿no? Sin embargo, como algo de poner el cuerpo que me parece sumamente importante, que está todo el tiempo en su obra, ¿no? Como cuando pone el cuerpo a nivel de la terapia, ¿no? A nivel de la regresión, a nivel de cómo involucra, bueno, sí, su cuerpo. Entonces podemos pensar que es alguien que no retrocede, ¿no? En esto me encontré con un libro que me gustó mucho de él, bueno, seguro lo conocen, pero es La naturaleza humana, y ahí nomás fue como una conexión, ¿no? que pude hacer con alguien que a mí me gusta mucho, que es de Shakespeare, y es como, ¿no? Si en un momento mismo hubiera dicho, está hablando de la condición humana, ¿sí? Como lo leí todo porque la verdad que me apasionó, y la verdad que trata de todo el tiempo de diversos conceptos, ¿no? Que él trabaja, que vamos a ver algunos, pero de la condición humana, más que de la naturaleza, ¿no? Recuerdo de Shakespeare esto, ¿no? Que bueno, que era un portavoz de su época. En ese sentido, me parece que nos muestra eso. Bueno, esa es mi impresión. También, ¿no? Leyendo lo que es sus escritos de pediatría y psicoanálisis, al principio, ¿no? de este también maravilloso libro, empieza como a notarse este giro, me parece, donde él, aquello que va observando, ¿no? Desde su práctica como médico, como pediatra, y que va pudiendo como observar, ¿no? Empieza a hacer algo de esa observación donde se va descubriendo siendo otro, ¿no? Como algo que va descubriendo también en la experiencia misma de lo que es su práctica. Y que se permite ir por ahí, ¿no? Porque, bueno, yo era alguien osado. Entonces, me parece que para la ilusión, ¿no? Que él trae, por ejemplo, con conceptos como la destructividad, la experiencia está en todo, ¿no? Es necesaria para un vivir creador, es necesaria para hacer la experiencia, ¿no? Y poder ser, dejar también
libre, no sé cómo decirlo, ¿no? La destructividad, y que es una destructividad creadora, y que se trata de la construcción de un objeto. Así como nos va a hablar de la importancia de separarse, ¿no? Y de poder también aprender a usar, de tener la capacidad de usar estos objetos. Por eso también me parece importante como la zona transicional, ¿no? Que nos lega y que es tan rica, que no sabemos dónde está, pero que es una construcción ¿no? muy novedosa, y además donde abre a todo este espacio, lugar, ¿no? y temporalidad diversa, donde habla de una zona y donde se desarrollan los más variados fenómenos. Donde también es necesario, ¿no? Pasar por allí para hacer esa experiencia, la experiencia de un lugar que al menos es otro, ¿sí? No es, como ya sabemos, no es ni adentro ni afuera, y que todo lo que sucede allí está en un espacio novedoso, diverso, no localizable, con una temporalidad otra, ¿no? Porque él todo el tiempo nos va a hablar de esto, del ir haciéndose, me parece, ¿no? Del movimiento que implica el jugando, ¿no? El creando y construyendo lo que es un objeto que bueno, que es parte nodal, ¿no? de nuestra teoría, de nuestras bases. De soporte, me parece que eso es algo que del sostén y del soporte hay algo ahí interesante. Es muy lindo como lo denomina él en un momento, ¿no? Como el cordel, algo de un cordel como que es algo que me parece que atraviesa toda su obra. Entonces, para pensar, bueno, la experiencia Winnicott, ¿no? También me parece como interesante, ¿no? Conectar con algo del efecto de la transmisión del autor, y por supuesto por esto que me parece que es lo que tiene que ver con los efectos. No sé, esto ¿no? de tener un montón más de 60, creo, de charlas radiales, ¿no? que dio entre el 1940 y 60 en la BBC, donde le hablaba a las madres, ¿no? Le hablaban en un momento en contexto de guerra, y bueno, le hablaba al otro. No para decirles, ¿no? Lo que debían hacer ni cómo criar a sus hijos, pero les hablaba. Y eso, haciendo lo que podemos pensar hoy con Lacan, ¿no? Un psicoanálisis casi en extensión. Bueno, ni hablar de las numerosas conferencias o charlas, ¿sí? Cartas, un libro entero, el del gesto espontáneo, que reúne la mayoría de sus cartas. Y me parece que también transmite, ¿no? Transmite algo de esto con un lenguaje que puede ir más allá de la parroquia, digamos, y de su sociedad psicoanalítica. Donde también, bueno, me parece que les permite, ¿no? a estas madres entender un poco de qué va, lo que se trata de una función que no deja de ser, por estructura, fallida, ¿no? Del odio, el lugar que se puede dar, ¿no? Y que no hay que retroceder ante eso. En esto también encontraba, bueno, releía desde Lacan, ¿no? Sobre su intervención sobre la transmisión en el 78, y él dice ahí como, bueno, que esto era, ¿no? Una preocupación freudiana muy fuerte. Para eso, ¿no? Crea, dice, su comité, que luego termina siendo la sociedad psicoanalítica internacional, ¿no? Y donde Lacan, bueno, dice ahí, pese a la asistencia que ellos me asisten, ¿no? Me siento solo. Me siento particularmente solo. Y también él adhiere que si bien eso nos confronta con lo intransmisible, termina diciendo que hay algo de intransmisible, ¿no es cierto?, en el psicoanálisis, pero así todo le interesa, lo intenta, ¿no? Y dice, bueno, esto resulta fastidioso. Lo dice así, es fastidioso que cada psicoanalista sea forzado, ya que hace falta que sea forzado, a reinventar el psicoanálisis. Por el hecho de que haga falta que cada analista reinvente, según lo que haya logrado, retirar del hecho de haber sido un tiempo psicoanalizante, que cada analista reinvente el modo en que el psicoanálisis puede durar.
me parece que en esto, ¿no? Hay como algo que podemos recoger en Winnicott y que tiene que ver con un reinventar, ¿no? Y que también hay algo de eso que, bueno, no quiero demorarme mucho en una de las cartas que le escribe a Melanie Klein, en donde habla de esto, ¿no? De poder generar un nuevo lenguaje. Allí Lacan termina también, bueno, hay algo que resalto, que es cómo se hace para que alguien se cure, ¿no? Vía el significante. Y ahí dice, bueno, es una cuestión de trucaje, de un truco, por la operación allí del significante. Dice, esa una cuestión de experiencia en la que juega un rol, lo que llame, bueno, sujeto, supuesto, saber. Bien, bueno, voy a ir un poquito a lo que está un poco la introducción. Cualquier cosa me interrumpen, no hay problema. Voy muy rápido, no. Vamos. Bien, hay algo que, esta cita me gusta mucho de Winnicott, donde dice, en psicología infantil debemos hacer frente a las luchas por las que pasamos nosotros mismos, aunque en su mayoría las hayamos olvidado o nunca hayamos sido conscientes de ellas. Bueno, sobre todo para volver a algo de esto, me parece interesante del valor de una experiencia que aunque no recordada, porque no puede serlo, pero en algún punto, en algunas cuestiones, tiene que ver con la base y condición también de la existencia, que son las luchas por las que pasamos de alguna forma todos. Bueno, insisto con esto, ¿no? De la observación de un autor digamos pero que primero en su práctica intenta ser atenta, ¿no? Y lúcida, a la vez que un método, que persigue un método, ¿no? Clínico, riguroso, y bueno, que lleva casi adelante preguntas del tipo filosófico. Donde hay algo que al estilo me parece muy freudiano, ve que irrumpe, ¿no? En el desarrollo de los niños, en el desarrollo de lo físico, que es de otro orden, y que el discurso médico como tal no puede allí dar respuesta. En escrito sobre la pediatría, ahí es donde comienza a hablar de la agitación y la angustia, ¿no? Hasta poder preguntarse por aquellas causas que se alojan tras de esto. Bueno, ¿qué es un niño, no? Podríamos pensar, esa pregunta me hacía ¿qué es un niño para Winnicott? Bueno, es una respuesta complicada, pero quizá también la pregunta podría ser qué es lo propio de la naturaleza humana, ¿no? ¿Qué la distingue? Lo que Winnicott también nos propone todo el tiempo, al menos yo lo veo así, es como un método incansable hacia los orígenes, ¿no? Hacia lo que es lo temprano. Pero como cordel, ¿no? Como eje transversal todo el tiempo, lo que atraviesa ese recorrido es lo emocional, ¿no? Trabajará mucho el desarrollo emocional. Entonces yo me atrevo a decir que un niño está ahí donde hay cura, porque hay cuidado, y que donde hay cierta diligencia y solicitud. Hablamos de la inquietud, la preocupación primaria, ¿no? Retomándolo de él, que hacen las veces de aquello indispensable, de lo físico, pero que es necesario para la creación y para hacer una diferencia, ¿no? Para la emergencia misma, por ejemplo, bueno, trabajar así, pero vamos a pensar del deseo. Luego la terapia, ¿no? En el espacio mismo de la terapia, donde todo esto vuelve como a colorearse, a tomar vigencia, donde ahí un analista puede o no encontrarse también con ese niño, ¿no? Que en un adulto que puede jugar, por ejemplo, o no puede. Entonces, en la construcción que él va haciendo, ¿no? Me encuentro con esta controversia conocida entre soma y psique, ¿no? Y que, bueno, hay algo de ahí que él después, obviamente, apunta más hacia la integración, ¿no? Pero donde media un tercer término, que es la mente. La mente, ¿no? Como me encontré con eso y me generó mucho como curiosidad. No es de grandes definiciones, sabemos que no lo encontramos por ahí qué es, ¿no? Pero lo que pude recoger es esto que es de un orden como especial,
intermedio, que se caracteriza por ser una actividad que explica todo este funcionamiento psique-soma, como podrían ser tres, ¿no?, conceptos de Winnicott como andamiajes que van hablando de esta naturaleza humana. También en estos primerísimos estadios, ¿no?, habla de la deficiencia en lo mental, lo que constituye un síntoma de tempranas perturbaciones para el crecimiento emocional. Va a hablar de la salud, de la mala salud, de la salud, de la mala salud del soma, de la psique. También nos propone un concepto de salud muy, muy actual, digamos, para, que es más allá de la enfermedad, ¿no? Y justamente de la ausencia de enfermedad, que incluye mucho más que eso. También a esto sumado que bueno, que esto es muy, muy inglés, ¿no? De dar cuestiones a organizaciones temporales que no tienen por qué ser todo el tiempo así, ¿no? Como no se está todo el tiempo loco, ni angustiado, ni enfermo. Entonces lo que voy construyendo con él es que esto del desarrollo, ¿no?, se caracteriza más como por la discontinuidad, ¿no?, las intermitencias, las regresiones, las idas, las venidas, la creación. Hay todo un cosmos, ¿no?, el orden de un mundo, que es gracias a esto posible, porque él ahí nombra algo que habla del establecimiento también, que es para investigar, ¿no?, de cierta pauta. Eso es lo importante, ¿no?, el establecimiento de cierta pauta. Donde allí expone en el libro este de la naturaleza humana, a partir de una fusión primaria del individuo con el ambiente, emerge algo, la pretensión del individuo de ser capaz de estar en un mundo que lo desconoce. Sigo con una cita de él: la naturaleza humana no es una cuestión de mente y de cuerpo, sino de psique y soma interrelacionados, donde la mente es como algo que florece al borde del funcionamiento somático. Raro, pero interesante, ¿no? La mente, digo, es un lugar que está en los bordes de los cuales nos va a hablar un montón, ¿no?, con la frontera, los bordes, como algo limítrofe, ¿sí?, que otorga a la mente y que le da su actividad, que podría también llevarnos a pensar a la construcción del cuerpo, ¿no?, el cuerpo freudiano. Entonces, preguntas que podemos disparar, pero que no vamos a responder hoy, es: ¿qué es un niño? ¿Quién es el otro? ¿Qué significa preocuparse por el otro, ¿no? ¿Qué es la realidad y el ambiente? ¿Es lo mismo la madre que el ambiente? ¿Qué es la salud y la enfermedad? ¿Cómo se constituye la fantasía? Y ante esto, bueno, mi pregunta es: ¿qué puede ofrecer un psicoanalista? Me parece que ahí hay como algo pendiente. Bueno, también les decía que me parece a mí muy interesante cuando encuentro esto de cierta localización, ¿no?, que él establece como novedosa, de repente de tiempo y un espacio. Un primer distingo, por ejemplo, que él hace es de un estado calmo, ¿no?, de aquel estado excitado. Lo que traen más bien a escena es el gesto de cierta diferencia mínima, donde se necesita cierta continuidad en el tiempo, el signo de la repetición, ¿no?, de esta función que provee lo ambiental y que resulta del orden de lo esencial. Habla del círculo benigno, ¿no?, del otro, diagramando un círculo benigno. También nos trae este concepto de lo impensado, como algo temible, como algo, ¿no?, cuando habla del temor también me acuerdo al derrumbe, ¿no?, como algo que podría suceder en el futuro, pero en realidad eso ya sucedió, algo mítico y que es imposible de recordar, pero que, bueno, nos lleva a la fundación misma del psiquismo, la importancia que, bueno, que ya ahí sí el psicoanálisis le otorga la dimensión de la pérdida y bueno, la ausencia. Como constructora de realidad. Por otro lado, la relevancia de este tiempo, ¿no?, del espacio también como diverso, no con quizá las características que creemos conocer desde la lógica, sino como algo justamente otro, y que nos da la posibilidad, ¿sí?, al infancia, como dice él, de comenzar a creer.
bueno, la creencia es algo que en lo cual me encuentro abocada, pero me parece que esta necesidad y capacidad de crear, sobre todo, y de creer, es las bases, ¿no?, que él sienta para lo que denomina la creatividad primaria. Donde hay, bueno, cierta cancelación de la distancia, donde expresa la nostalgia por lo inmediato, así como por cierta omnipotencia. Todo esto, ¿no?, como para pensar también de cómo se da el establecimiento de las relaciones con la realidad, la integración en un self, concepto complejo también, aunque no parezca, unitario, así como el alojamiento de la psique en el cuerpo, o sea que la psique debe tener el cuerpo, al cuerpo como su residencia, ¿no?, para hablar de la salud. Ahí la construcción de un objeto, ¿no?, porque es como una artesanía casi, de este objeto que, como decía Estela, no se puede vender, claro, ¿no?, porque se debe quizá construir, encontrar, es único, ¿no?, y bueno, es diverso y particular. Tiene una función, es una primera gran posesión, yo diría, es un objeto entre precioso y, bueno, obviamente atacado y relegado luego, que vale justamente por su valor. Indicativo de esto, ¿no?, de ciertos fenómenos que no se pueden localizar y que van más allá. También en relación a, pensaba en esto del objeto, ¿no?, que sabemos que es un objeto que cumple una función también y que es un objeto separador, donde ahí él también resalta lo que es el valor de su amenaza, ¿no?, el valor de la amenaza de la separación, más que de la separación misma. Eso me llamó también mucho la atención. Con esta definición, donde dice el uso de un objeto simboliza la unión de dos cosas ahora separadas, bebé y madre, en el punto del tiempo y del espacio de la iniciación de su estado de separación. Bueno, ya sabemos que no pertenece a ninguno, pero se encuentra. Yo me gusta decir que está como en tierra de nadie, como en un territorio. Entonces, bueno, esta delimitación de un área tercera, de un espacio que está entre en lo subjetivo creado y aquello percibido objetivamente, es lo que hace las veces de esta zona fronteriza, donde se permite, ¿no?, se permite descansar, donde varias cuestiones están permitidas, tanto después que podremos hablar de lo que es la creación en otros órdenes, ¿no?, y en el arte mismo, en la cultura, en la capacidad creadora de los adultos también. Allí el juicio de realidad se suspende, no hay ataques, no hay preguntas. Justamente me hace acordar a su definición también de la paradoja, esencialmente donde se respeta, ¿no?, simplemente se respeta, y donde se pasa de poder, también me parece, llegar a entender de que son movimientos, ¿no? Me parece que es lo que, o es una lectura mía seguro, pero trata de dar cuenta de lo que es todo el tiempo un movimiento, una transición, y que eso va generando las diferencias necesarias, las diferencias yo, ¿no?, de la continuidad a la contigüidad. Bueno, después hay un mundo, ¿no?, me parece que a mí me interesa mucho, sobre todo para pensarlo en los adultos, con lo que es el jugar, y con esto que también implica un movimiento, porque sabemos que él va a hablar del jugando, del jugar, no del juego, y que es la actividad también de todas, me parece, la más esencial en estos también fenómenos. Y como actividad rectora, ¿no?, dice él, que es natural, bueno, que es universal, ¿no?, que implica muchas cuestiones que no siempre a veces están. Donde dice ahí lo importante es que el niño se pierda, eso me gusta. Y que, bueno, continuará, como decía, en las religiones, en las artes, ¿no? Bien. También
esto de la confianza me parece importante, que como es una zona donde lo que se debe generar de alguna forma es cierta cuestión de confianza. Lo que es necesario, ¿no? Para eso, para jugar hace falta tiempo, hace falta espacio, eso une a la vez pasado, presente, futuro. Jugando se puede digamos, un sujeto separar y usar un objeto y saberse usado también. Esta importante, ¿no?, capacidad de hacer uso de un objeto que nos trae y que me parece fundamental para la práctica. Bueno, ahora voy a ir a otro tema para mí que fue un descubrimiento, que es como lo que él denomina también, y que bueno, que Freud lo trae en realidad en el texto maravilloso de Moisés y la religión monoteísta del 39, donde él rescata algo que me parece muy rico para ir trabajando y que es lo sagrado, ¿no? Como si se tratara ya de esto que habíamos dicho de la zona sagrada. Donde trae también algo freudiano, que es la experiencia individual o la verdad histórico-vivencial, ¿no? Porque ahí, si ustedes seguramente leyeron el texto, hay unas diferencias entre los tipos de historia. Bueno, acá es la que yo tomo, es la verdad histórico-vivencial. Historisch, se escribe. Bueno. Me llamó la atención también, ¿no? Sabemos que toma mucho de Freud, pero también lo critica mucho, y en este texto se detiene, ¿no? Y está en pocas exploraciones psicoanalíticas ahí lo encontramos. Me interesa su posición, ¿no? Allí el autor lo que introduce es ciertas cuestiones, obviamente, del texto freudiano, pero para separarse también a su estilo, digamos, ¿no? Para tomar distancia y separarse y tomar posición de su antecesor y, por ejemplo, mencionando la figura del padre, para especificar que ahí hay cuestiones en el desarrollo que se dan mucho antes, ¿no?, del establecimiento, perdón, el atravesamiento de lo que sería el complejo de Edipo freudiano, y dice, siendo lo universal en el desarrollo emocional, la tendencia hacia la integración y el carácter de lo unitario y lo diferente. Es este movimiento que a mí me interesa captar, ¿no?, de su ida hacia lo temprano, hacia lo que está, no sé si llamarlo más atrás, porque después lo encontramos adelante también, pero es aquello que tiene que ver con algo mucho anterior. Que es un poco, bueno, me parece eso una herencia bastante kleiniana, ¿no?, también de poder ir a algo de lo que no nos habían hablado mucho y que tiene que ver con lo anterior, lo temprano. Aquí a mí me interesa mucho lo que es el término freudiano que usa para lo sagrado, que es heilig, si se pronuncia así, pero me parece asombroso. Dice Freud allí, ¿qué nos aparece en verdad como sagrado? Elevándose sobre otras cosas por las que tenemos sumo aprecio y a las que reconocemos significación. Bueno, aquí a mí me recuerda indudablemente con todo lo que es la conexión con lo religioso, siendo el núcleo de la sacralidad, de aquello que por ahí está prohibido tocar, con un fuerte tinte afectivo, ¿no? Pensamos, sobre todo acá, me parece el valor que tiene lo afectivo, más que de nada diría lo pasional en cierta cosa de lo sagrado. Bueno, en latín, sacer significa sagrado y al mismo tiempo impío, aborrecible, ¿no? Ya que genera, y eso Freud me parece que nos ayuda a pensarlo, dolor, ¿no? Dolor tras la renuncia de lo pulsional. Entonces hay cierta creencia, podemos pensar allí, en esta zona, en esto sagrado, en algo que después podemos llegar a pensar, me parece, un poco con el concepto de self, ¿no?, de verdadero self en Winnicott, y que es algo quizá a lo que, por supuesto, quizá nunca podamos acceder, pero
es aquello a lo que se trata, ¿no? De lo que él dice, hoy volví al texto de mi análisis con Winnicott de Margaret Little, y dice, bueno, se trata, como le dice a ella, ¿no? De ser tú misma. Y él habla también de eso, ¿no? De ser él mismo. Yo pienso la creencia como a un modo de religión, ¿no? Particular, de eso sagrado, de esa zona sagrada en cada cual. Voltaire tiene ahí su tratado sobre la tolerancia, me gusta mucho la frase, dice, cree en lo que creas y en lo que tú no puedas creer o perecerás. Bueno, allí en este mismo texto, apurándome un poquito sobre Moisés, es también donde Freud acerca, me parece, una conceptualización que se asemeja a lo primitivo, ¿no? En Winnicott. Habla de las vivencias tempranas y de las épocas primordiales. Bueno, va a hablar, ¿no? Como conocen, de la característica de los traumas, como impresiones de una vivencia temprana y olvidada, de contenido sexual, agresivo, así como la reacción ante ello, la fijación al trauma y aquello que luego es susceptible de reactivarlo. Y también aquello que, más allá de la causación de la neurosis, que interesa, me parece, remarcar como aquello que sobrevive, como una supervivencia de ese tiempo primordial y que queda como restos, a la manera de una anatomía corporal, de cicatrices, de una superficie agujereada, ¿no? El cuerpo como un monumento también. Bueno, aquí el fenómeno religioso, parece que me estoy yendo por las ramas, pero no, es similar, me parece, ¿no? al de las masas, allí, como evidencia de este modo su conexión. También vía la analogía freudiana con la vida individual y sintomática del neurótico. Donde, bueno, aquí, ya para terminar con esto, sería un poco la necesaria presencia de un tiempo, de ese intervalo conocido como, por ejemplo, periodo de latencia, así como una zona para que luego acontezcan estos retornos, ¿no? Del olvidado, de su poder particular, un poder afectivo, nos va a decir Freud. Es un poder hiperpotente. Tanto dice que reclama títulos de verdad irresistibles. En la famosa frase que Freud trae, que es, creo aunque sea absurdo. O algo así, en la página 81. ¿Sigo un poquito más o ya las estoy como... ¿tenemos tiempo? Un poquito. Bueno. Después otro texto que a mí me cautiva muchísimo es el desarrollo emocional primitivo del 45. Es un texto que él leyó, ¿no? En la Sociedad Psicoanalítica Británica de ese año, y donde comienza analizando lo que son los componentes del odio, los elementos destructivos, en el contexto también de un análisis. Y por ejemplo, ¿no? lo que se pueda derivar de él, que ahí empezamos también a notar esto de su aporte constructivo, las reglas, las normas para el establecimiento, por ejemplo, de lo que sería un encuadre psicoanalítico. Y también con lo que es todo un análisis muy importante que él hace, me parece, del odio, también de la crueldad, en el recién nacido, pero también de este odio que es importante sostener en lo que denomina la contratransferencia, ¿no? Y de poder, dice, no actuarlo, bueno, no lo sé en sus palabras, ¿no? Pero como si dijera, no hay que actuarlo, pero bueno, hay que admitirlo, hay que saber decirlo. De hecho, se los decía, ¿no? Leía que, bueno, a Margaret Little le dijo, ¿no? Su intervención es odio a su madre, si no me equivoco. Me parece que es importante todo este movimiento que él hace y para plantear esta diversidad, ¿no? En lo que sería un componente agresivo, donde a veces marea un poco porque no sabemos si está hablándonos de algo que sabiendo, ¿no? De su lejanía respecto a la pulsión de muerte freudiana, pero es algo que, como si asomara, ¿no? Y le gustara ahí acercarse a algo que si bien obviamente es una agresividad creadora y motora, ¿no? De toda la creatividad y el ser en sí,
a veces, al menos a mí, me confunde con algo de cierto, como que asoma, ¿no? Allí algo que deja planteado, pero que no va a asumir, al menos jamás. Y también habla del amar primitivo, ¿no? No solo del odio, el odio en realidad vendría a ser un tanto después, dice, es algo más sofisticado. Pero al principio también nos va a hablar de un amor primitivo, que es un amor agresivo. Yo lo llamo como una de las formas de la tempestad, ¿no? Por las cualidades que tiene este amor hacia sus formas, ¿no? En lo que es los orígenes, los primeros momentos de la subjetividad. Por ejemplo, de acuerdo a las formulaciones, ¿no? de él, cuando trabaja sobre la vida instintiva, ella va a decir, representa lo que es las claves, ¿no? Allí están las claves de una niñez sana y temprana. Va a definir al instinto como poderosas mociones biológicas que van y vienen en la vida del bebé y el niño y que demandan acción, ¿sí? Allí podemos reconocer lo pulsional, freudiano, y tal la importancia de que demanda una acción, ¿no? De satisfacción. Y bueno, allí el encuentro con insatisfacción, por supuesto, también. Va a decir que estas mociones, ¿no? Generan como rápidamente cierta actividad de elaboración imaginativa, de todo el funcionamiento corporal, además, lo que luego también él va a denominar como fantasía. También esto se localiza, ¿no? En partes del cuerpo, va a decir, y se vislumbra en otra actividad que es esencial para volver al jugar. Pero al comienzo se trata de esto, ¿no? Como de ciertas cualidades que asoman y que pareciera que tiene que ver con la intención de destruir al otro, pero no. Es como ciertas características, ¿no? Que asume lo que es un amor violento, dice instintivo, cruel, pero por su intensidad, ¿sí? Lo que luego, bueno, vendrá con lo que sí también apuesta, no con el nombre que no le satisface mucho, pero sí con la posición depresiva y que, bueno, después traerá cierta preocupación por el otro, pero como algo que vendrá después. Entonces, bueno, esto genera cambios, ¿no? Genera cambios físicos y también, como vimos, la producción, me parece, de la fantasía. El odio, como le decía, él lo plantea, ¿no? Con la aparición de la tercera persona para el niño. Donde aquí lo fundamental en realidad es, además de dejar obviamente que esta expresión tenga lugar, es que el objeto, como sabemos, lo soporte. Y acá, esto es para otra investigación, ¿no? Para seguir, pero me parece que el soporte es algo, ya sabemos que su concepto de sostén es muy importante, pero de soporte en este doble sentido, ¿no? Que el objeto pueda soportar y sobrevivir a esto y que de alguna forma es el soporte de todo este movimiento. Bueno, después, más adelante también, ¿no? Seguirá presente, va a decir, en las relaciones humanas, cierta destructividad básica, ¿no? Factores agresivos, destructivos, pero, como sabemos, no admite así, no adhiere explícitamente, o lo hace, pero como con ciertas y muy sutiles reservas a lo que sería una pulsión de muerte, ¿no? Para dejar abierto el interrogante, porque él lo deja abierto, ¿no? De si la meta de dicho amor es la destructividad, o simplemente es aquello que deriva de la inevitable frustración a la satisfacción requerida, necesitada pero nunca alcanzada. Y hay me parece, más adelante una nota al pie que me parece muy, muy buena, en este libro, obvio, La naturaleza humana, donde dice: en la actualidad creo necesario suponer que existe un impulso primario agresivo, destructivo, indiscernible del amor instintivo, que es propio de la primerísima etapa del desarrollo del bebé. Bueno, y para ir terminando, ahora sí, también, ¿no? Y con el concepto de la agresión, me gustó pensarla como cierta también movilidad, como un movimiento que va hacia lo que sería la conquista del ser, ¿no? Me gusta decir de lo sagrado. En relación a la agresión con lo que es el desarrollo emocional, bueno,
es otro de sus aportes novedosos, ¿no? Donde aclara la importancia de aceptarla, no de reprimirla, donde hay una constitutiva agresividad. Lo que pone en peligro la sociedad, va a decir, no es su existencia, sino más bien su negación, como con el odio, ¿no? Por eso avanza, me parece, hasta indagar las raíces mismas de la agresión, con una movilidad primitiva. Y aquí hay una definición que me gusta que dice contundente, ¿no? En su origen la agresividad es casi sinónima de actividad, es una cuestión de función parcial. O sea, es parte de un impulso, es una forma de expresión de la vida instintiva y que gobierna desde los inicios. Bueno, es a través entonces de esto, ¿no? De una delicada, pero también renovada función y de algo que, bueno, que él trae también, me parece, de Freud, ¿no? De esta fusión del potencial erótico con uno más agresivo, pero que hay mezclas, desmezclas también. Pero esto que me interesa destacar es lo que es la importancia de ese potencial primario de movilidad. Por ejemplo, en sus palabras, dice, la suma de experiencias de movilidad contribuye a la capacidad individual para comenzar a existir, y partiendo de la identificación primaria para repudiar la cáscara y convertirse en el núcleo. Donde, bueno, obviamente las incidencias y la presencia, diría yo, reiterada de ese medio circundante, es lo que, bueno, que hará o no posible y de qué manera este movimiento. Para después, me gustaría, ¿no? En otro momento, como poder dejar sentado y quizá seguir investigando esto que les decía, me parece, del soporte, ¿no? Sin ir más lejos del soporte que es para nosotros también pensarlo en lo que es la clínica, ¿no? La transferencia. Bueno, hasta aquí tengo más, pero no quiero volverlos. Pero vamos retomando, Juli, la verdad que muy interesante, como habrán visto, digamos, el recorrido que presentó Juli, digamos, sitúa a Winnicott como un inclasificable, digamos, es imposible ordenar a Winnicott ni como kleiniano, ni como freudiano, con lo cual claramente no habrá querido hacer seguir una doxa, pero armó una conceptualización propia, y sí hay winnicottianos, hay que decir. Me parecen, yo voy a tomar algunas cosas de las que tomaste, Juli, porque me parecen interesantes tenerlas en cuenta, ¿no? Que, por ejemplo, Winnicott no retrocede ante el uso del término cura, ¿sí? No usa tratamiento, usa cura. Y si nosotros vamos a uno de los textos principales de Lacan habla de la dirección de la cura, no habla de la dirección del tratamiento, con lo cual efectivamente no retrocede ante ese término que a veces nos causa un poco de pudor, ¿no? Hablar de la cura en la clínica psicoanalítica. Bueno, tengamos en cuenta que ni Winnicott ni Lacan retroceden ante ese término, ¿no? Con lo cual nos autorizan también a usarlos, por decirlo de alguna manera. La otra cuestión que me parece muy interesante que vos tomaste y que cuesta para nosotros ubicarlo es el término mente. Y yo creo que nos cuesta ubicarlo porque los ingleses hablan de mente, de mind, que es un término que no es la psiquis, ¿sí? No es el self, ¿no? Y que, digamos, cuando Lacan habla de mentalidades, ¿sí? No sé si necesariamente se refiere a mind. Creo que hay que hacer un trabajo casi de sentido lingüístico para ver, y filosófico también, además de psicológico, para ver qué es lo que los ingleses llaman mind, ¿no? Que tampoco es el yo, ¿no? Digamos, me parece que vale la pena para el que le interese hacer ahí
alguna investigación que no puede soslayar la lengua en la que el psicoanalista se expresa, digamos, ¿no? Voy a tomar algunas cuestiones, después abrimos para preguntas. La otra cuestión que me parece interesante que vos tomás, Juli, ¿no? De cuando habla del ambiente, cuando él habla de la madre, también es muy interesante cómo lo define, porque dice algo parecido a los olores olidos, los sonidos oídos, las experiencias repetidas, todo eso se une en un ser al que llamamos madre. O sea que no dice madre es, ¿no? Dice que de esa experiencia, repetición, ¿sí? De la crianza, podríamos usar esos términos, de ahí surge, ¿no? De esa función de repetición surge lo que sería una madre, con lo cual efectivamente ese enunciado nos permite corrernos de ubicar a la madre en el sentido de la maternidad de una mujer, ¿sí? Que es un riesgo que hoy más que nunca conviene tener en cuenta, digamos, ¿no? Que esa repetición de esas palabras, de esos olores, ¿no? De esas manos, son las que en algún sentido constituyen a esa función materna. Y por otro lado, yo voy tomando algunas cuestiones, ¿sí? Para relanzar la discusión. También esto que vos tomás, Juli, ¿no? Si hay alguien que hizo una diferencia sustancial respecto de lo temprano fue Winnicott, porque él diferencia lo temprano de lo profundo. Él dice, los problemas de las neurosis son relacionales y tienen que ver con la psicología profunda. No sé si ustedes se acuerdan, en una época en donde se hablaba de la psicología de las profundidades, que es un término que sí está en Freud, y que tiene que ver con la psicología de las neurosis para Winnicott. Mientras que dice, si nos dedicamos a ubicar lo profundo, descuidamos, ¿no? Que hay algo que no está dado de entrada, que es esto que tiene que asegurarse vía esa función del otro, del ambiente, que es lo temprano. Y que las fallas en lo temprano se acercan a la dimensión de la psicosis, mientras que las fallas en lo profundo, que tiene que ver con lo relacional, con lo edípico, es el campo de la neurosis. Es una definición absolutamente winnicottiana, digamos, ¿no? No es ni freudiana, ni kleiniana, y tampoco lacaniana, pero él hace esa diferencia. Cuando las fallas son en lo temprano, lo que tenemos son esas dificultades como se presentan en la psicosis, ¿no? El derrumbe, como vos traías, la caída interminable, las angustias inconcebibles, que es un término muy interesante, ¿no? Ahí donde la angustia no tiene una representación y es como ese embudo temporal del que habla Lacan, el que se cae en la psicosis, ¿no? Lo profundo, dice, son cuestiones edípicas, digamos, ¿no? Como si fueran de más fácil cura, vamos a decir. Y por último, agrego esto, eh, dos cuestiones que me parecen novedosas. Para Winnicott no está asegurada la continuidad existencial. ¿Qué quiere decir? Que el niño que se va a dormir y sueña, no necesariamente, ¿sí?, sabe que es el mismo que el de la vigilia. Como si entre el sueño y la vigilia hubiera ahí, digamos, una relación que hay que construir y que él va a decir que justamente relatar un sueño permite al niño esa integración entre el niño que sueña y aquel que se despierte. Me parece una cuestión muy interesante en donde el sueño apunta a que se convierta en relato para asegurar algo de esa continuidad existencial. Me parece realmente muy interesante. Y por último, el amor cruel, también una definición fascinante del amor, en donde el propósito no es sádico. Eso es una diferencia sustancial. El propósito del amor cruel no tiene que ver con la destrucción y el ataque a ese otro, sino con el efecto de asegurar la supervivencia del objeto, ¿no? Y que tiene algo de fuerza vital, ¿no? Y que finalmente lo que permite es que esos objetos que han sido amados cruelmente no hayan sido dañados y se sostengan y se mantengan
a lo largo de la existencia del niño. Bueno, este es mi aporte para retomar algunas cosas que me hiciste pensar, Juli. Así que bueno, abro para preguntas, comentarios que tengan ganas de realizar. Sí, a mí particularmente me interesó un punto que lo toma Estela, pero me parece que vos lo dijiste en otro orden, de la contigüidad existencial, que estabas refiriéndote al objeto y dijiste el pasaje de la continuidad a la contigüidad. Si mal no recuerdo, la referencia era el objeto. ¿Podrías plantear algo de eso? Y por otro lado, digamos, sí, dos cuestiones más que quería comentar. Es recontra importante el tema de la destructividad en todas estas líneas que vos marcaste y que Estela retoma diferenciándolo del amor cruel, ¿no? Pero en el modo en que vos lo expusiste, a mí me hacía pensar, siempre uno trata de hacer relación, que a veces no tiene, no debería hacerlo, me hacía pensar que en realidad es lo que toma de la pulsión sexual de Freud. Es decir, la destructividad quedaría más del lado de la pulsión sexual. La pulsión de muerte Freud no la va a definir como destructividad en tal caso. Es decir, el sadismo es un sadismo erotizado, ¿sí? ¿No? En Freud. Esa es la pregunta del más allá. Pero me parece que tremendamente novedoso, tomando esto que decía Estela, es que esa destructividad es creadora. ¿Sí? Freud no lo plantea de ese modo. Entonces, toma otro fundamento, me parece. Lo último, hay una carta de Lacan a Winnicott donde muestra Lacan su admiración por Winnicott. Y parece que Winnicott lo había invitado a un congreso y Lacan no podía asistir. Entonces le agradece, no sé si la conocen la carta, le agradece muchísimo, de una forma muy cordial, muy amable, pero que bueno, no va a poder asistir, y le cuenta, son dos episodios de una de sus hijas, de sus hijos. El último, no recuerdo el primero que comenta, pero el último le habla de la conducta antisocial de esa hija. Es decir, haciendo referencia a una cuestión muy íntima de Lacan, a Winnicott. Es decir, toma la cuestión teórica, pero referida a una situación familiar. Es como si le contase algo que le está sucediendo con la hija. Y eso habla de la admiración que Lacan tenía respecto de Winnicott, que es así como se refiere Lacan en su obra cada vez que lo cita, ¿no? Entonces, bueno, si vos podés ubicar alguna cuestión más entre esa continuidad entre ese pasaje de la continuidad a la contigüidad, me gustaría escucharlo. Sí, lo pensaba en relación a, o sea, con esto que empieza siendo como una necesaria repetición, ¿no? De esto que establece cierta continuidad en el tiempo y la importancia de esto que no puede pensarse sin el espacio, ¿no? Sin lo que tiene que ver con algo que tiene que ver con lo espacial. Me parece que va por ese lado, ¿no? Como distintos elementos que deben unirse, ¿no? Y que también me resuena ahora que lo pienso con esta función que tiene de todos los fenómenos, ¿no? Transicionales y el atravesar, ¿no? Esta zona que es el unir, ¿no? El unir el pasado, el presente y el futuro con esto. Pero me parece que ahí es donde aborda algo de lo espacial, ¿no? De ese... se me ocurre eso. Gracias.
Sería algo así como la continuidad en el tiempo y la contigüidad en el espacio, en esa línea. Sí, me animo a decir eso, pero bueno, es para investigarlo. Claro, entonces es más en la línea que decía Estela, de la continuidad, la continuidad existencial, me parece. Yo te había escuchado algo ahí respecto del objeto como el pasaje al no yo, Ujú. ¿no? Que es interesante porque el yo y el objeto en la escuela inglesa corren la misma suerte, digamos, ¿no? O sea, no están Sí. integrados de entrada, no está asegurada su continuidad existencial de entrada en ninguno de los dos, digamos, ¿no? Corren suerte pareja, digamos. Sí, sí, no, y Bueno, esto de que ninguno es superior al otro, ¿no? El niño ni la madre, lo que podemos llamar madre, esto que se arma ahí, que bueno, que tienen sus potencias, ¿no? Y su actividad también, no nos habla nunca de alguien pasivo ni de alguien con más poder que otro, ¿no? Sí es necesario que eso se dé, pero que eso me parece sumamente como algo que mantiene a resguardo, ¿no? Que es lo que yo llamo también lo sagrado, no sé. bueno, están abiertas las posibilidades de algún comentario o pregunta que quieran hacer. Hola, Hola, Karina. ¿cómo están? Bien. Bueno, no, yo solamente hacer un comentario, me pareció súper interesante la exposición de Julieta, sobre todo para resituar el valor de su pensamiento, que me parece, por lo menos en mi experiencia, que ha sido abordado en sus conceptos más clásicos y no por eso se agota la inmensidad de su pensamiento. Me parece un autor que no por simple deja de ser complejo. Incluso cuando yo lo he leído, hasta me parecía profundamente filosófico en algunas apreciaciones, en algunas ideas, y siempre me quedó la duda de qué vertiente filosófica bebía, eso no lo sé, me queda como incógnita, pero me da esa sensación. Así que bueno, gracias por la exposición y el espacio. Gracias, Karina, Gracias. por tu comentario. Bueno, tenemos un ratito más, si quieren. Buenas noches, Estela, ¿cómo le va? Hola, Julián, ¿cómo estás? Con Hola. respecto al amor y al odio, que justamente yo como estudiante lo vengo trabajando en uno de las monografías, bueno, queda definido el odio como el componente sádico del amor. Y Lacan dice que toda demanda es demanda de amor, una frase muy hecha que ya debe estar escrita en las paredes de la facultad, pero justamente ahí vemos cómo puede degradarse el deseo en pos de la demanda, en el caso de la obsesión, ¿no? Y bueno, bueno, quería traer esto porque también en otro pasaje Lacan dice que el hombre, o el varón, o quien adopte la posición masculina, cuanto menos odia, finalmente menos ama, ¿no? Como una condición. En Klein lo vemos que ese llamado o esa demanda puede también producir la agresividad, ¿no? En esa espera, que Winnicott cuantifica perfectamente, casi con números. Y incluso dice, bueno, mejor que no se haga demasiado tarde porque si no, el objeto deja de ser objeto casi. Pero bueno, finalmente poder de alguna manera dimensionarlo en esto. Siempre recuerdo un libro de García Márquez que todavía no lo terminé de leer, ¿no? Que se llama Del amor y otros demonios. Como que de alguna forma la cara de la misma moneda, ¿no? Así que bueno, nada, un poco esto que yo vengo preparando, quería compartirlo y bueno, en todo caso, contrastarlo. Bueno, lo del el amor
como demonio, creo que es interesante para investigar. Sí, creo Claro, claro. que yo haría esa diferencia, digamos, ¿no? De que en Winnicott ese amor cruel inicial no es sádico, no es sádico, al contrario, tiene esa dimensión creativa y que además lo que es muy interesante es que él lo que va a situar es que ese otro materno no tenga una respuesta retaliativa, sino que debe ser, ¿no? Quien soporte, para usar el término que utilizó Juli, soporte en el mejor sentido del término ese amor cruel. Que lo llame amor es un tema, pero me parece que ahí es ahí donde se despega de Klein y de Freud respecto de no considerarlo sádico, en el sentido ni del erotismo ni de la pulsión de muerte, sino en el sentido de la fuerza vital. Él incluso sitúa la cuestión de la musculatura. Si tuviéramos que ubicar alguna pulsión, diríamos la pulsión de apoderamiento, ¿no? Que no se propone dañar el objeto, pero sí tener esa fuerza como para asirlo, perdón. ¿No? Y en ese asirlo a lo mejor lo aprieta un poquito de más, vamos a decir. Claro, claro. Intención de dañar. Totalmente, claro. Bueno, siempre están abiertas de todos modos las consultas que no aparezcan hoy o los comentarios que no aparezcan hoy, siempre está abierta la posibilidad de que nos mantengamos en contacto y en interlocución, y este encuentro va a estar subido en el canal de YouTube, así que, bueno, hasta el próximo encuentro. El próximo encuentro vamos a estar con Liliana y vamos a hablar de topología. Así que creo que es una apuesta interesante, Liliana, y una novedad para introducir. Bueno, les agradezco a todos que nos hayan acompañado y hasta la próxima. Chau, chau. Gracias. Gracias, Chao, Juli. gracias. Muchas gracias. Buenas Chau, chau.